Construimos la iglesia, casita sagrada por la opción de una iglesia pueblo. Tema 2. Iglesia bautismal, pueblo de Dios, pueblo mesiánico. Cita bíblica. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Frase. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y profesar la fe para la gloria y alabanza de Dios Padre. Oración. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, nos bendiga para que siempre y en todo lugar seamos miembros vivos de su pueblo y nos dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Objetivo. Reconocer que por el bautismo somos pueblo mesiánico de Dios, evangelizando, para vivir nuestra fe a través de las expresiones de la liturgia y la piedad popular en nuestra realidad actual. Contemplamos la realidad. No somos aún plenamente una iglesia bautismal. De nada serviría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos por Cristo. Este es el prefacio de la Vigilia Pascual. Debemos comprender la grandeza del bautismo. Los antiguos cristianos decían que nuestra vida en Cristo era una recreación. Recordemos que por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Recobramos la amistad con Cristo. Nos da la integridad de personas y la esperanza a la vida eterna. Debemos ser conscientes y tener clara la importancia del bautismo en la vida de todo cristiano. Vamos a realizar una actividad. Actividad. Llenamos un formato de boleta de nuestro bautismo, haciendo el esfuerzo de colocar la información correspondiente. Pausa el video para realizar la actividad. Si no pudimos contestar completamente, nos lo llevamos de tarea. Es bueno tener presente la fecha de nuestro bautismo y celebrarla. Los obispos de México hicieron un análisis a modo de advertencia para denunciar que no somos aún plenamente una iglesia bautismal, una iglesia de donde deben de brotar todos los ministerios que asuman y manifiesten su compromiso en la construcción de la casita sagrada que nos pide Nuestra Señora del Cielo. En el numeral número 79 del Proyecto Global de Pastoral, el PGP, los obispos dicen: advertimos que estamos aún muy lejos de erradicar el clericalismo de nuestras prácticas pastorales. Este mal que tanto impide crecer y comprometerse a nuestros fieles laicos en la vocación que les es propia dentro de la Iglesia y del mundo. No somos esa iglesia bautismal de donde brotan los ministerios que reclama actualmente el fortalecimiento del reino de Dios. Muchas parroquias no cuentan con los consejos propios para una acción pastoral que refleje la vida y el compromiso de todos. Tendremos que recordar que por el bautismo y la confirmación, todos estamos llamados a ser responsables de la misión que Jesús nos encomendó, porque vemos cómo muchas veces los laicos siguen siendo relegados en la vida de la Iglesia, prevaleciendo actitudes arbitrarias y abusivas por parte de los pastores que obstaculizan su participación. ¿Cuánto mal se ha hecho a la Iglesia con estas actitudes que alejan a los creyentes y les impiden madurar en su respuesta al Señor? Sumado a lo que nos dicen los obispos, podemos ver un analfabetismo religioso preocupante en un gran número de creyentes, los cuales tienen confusión e incluso vacíos en las verdades fundamentales de su fe. Y esto se refleja en la falta de compromiso o en un compromiso superfluo en lo relacionado a los sacramentos y en la ligereza con la que se viven los valores del Evangelio. Además de lo anterior, de la ignorancia religiosa, los fenómenos actuales y los antitestimonios eclesiales y los malos tratos que algunas personas que trabajan dentro de la iglesia ejercen hacia los demás, han dado paso a la creación de sectas religiosas. Y en algunos estados de nuestro país este número ha crecido de manera significativa. En este contexto, ¿sabías que tienes 3 regalos el día que te bautizaron? El primer regalo es el sacerdocio común. Siendo sacerdote por el bautismo,
¿Cómo lo ejerces? El segundo regalo es el ser profeta. ¿Has tenido tú la oportunidad de evangelizar en los ambientes donde te desenvuelves? Trabajo, escuela, familia, sociedad en general. Y también por el bautismo somos reyes. Y rey es el que sirve a los demás. ¿Tú realizas algún servicio en tu parroquia o en tu colonia? Discernimos. Pueblo de Dios, pueblo mesiánico. La Iglesia de Cristo es el pueblo mesiánico. Los laicos, los religiosos y los sacerdotes o los clérigos somos el único pueblo de Dios, un pueblo mesiánico que tiene por cabeza a Cristo, que se entregó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, como lo dice la Lumen Gentium en el número 9. Los laicos, hombres y mujeres, en razón de nuestra condición y misión, tenemos ciertas particularidades. Somos el pueblo mesiánico cuyo mandamiento es amar como Cristo nos amó, y nuestro destino es el reino de Dios, que el mismo Cristo inició en este mundo. Los laicos somos, aunque a veces parecemos un pequeño rebaño, un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Cristo envía a los laicos a todo el universo a ser luz del mundo y sal de la tierra. Es decir, a que iluminemos a los demás y demos sabor ahí donde estemos. Recordemos que son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo y también a tener claro que por institución divina entre los fieles hay una Iglesia. Hay en la Iglesia ministros sagrados que en el derecho se denominan también clérigos. Los demás se denominan laicos. Es decir, todos los que no son sacerdotes somos laicos. La Lumen Gentium en el número 10 nos dice que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. En la parábola de la viña nos dice que los laicos somos los sarmientos radicados en Cristo, la verdadera vid. Los laicos nos insertamos en esta vid, es decir, en Cristo, por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautizo, confirmación y primera comunión. Esto es lo que constituye la fisionomía de cada laico. En Christi Fidelis Laici del numeral 9 al 14 nos dice que solo cuando captamos la misteriosa riqueza con la que Dios dona al cristiano en el bautismo, es posible delinear la figura del fiel laico. Hay tres aspectos fundamentales que describen en el bautismo, que nos regenera la vida de los hijos de Dios, que nos unen a Jesucristo y a su cuerpo, que es la Iglesia, y nos ungen en el Espíritu Santo, constituyéndonos templos espirituales. Opción por una iglesia pueblo. Optar por una iglesia pueblo es reconocer la importancia que tienen los laicos con su vocación específica en la misión de la iglesia y en la construcción de la casita sagrada. La vocación propia de los laicos es la de buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Esto es, vivir en el mundo cada una de las profesiones, actividades que tienen en su condición ordinaria dentro de su vida familiar y social para conformar el tejido de su existencia. La función principal de los laicos es santificar al mundo, ordenando e iluminando las realidades temporales para que todos lleguen a ser según Cristo. Esto nos lo dice la Lumen Gentium en el número 31. También los obispos en el proyecto global de pastoral nos dicen que es urgente fortalecer los espacios de colaboración de los fieles laicos, así como la articulación de las estructuras intermedias de comunión en la Iglesia, provincias eclesiásticas, dimensiones y comisiones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, que hace falta abrir espacios para una iglesia pueblo más incluyente donde se acoja a todos con misericordia.
Son los laicos, los que son conscientes de su llamado a la santidad en virtud de su vocación bautismal, los que tienen que actuar a manera de fermento en la masa para construir una ciudad temporal que esté de acuerdo con el proyecto de Dios. Esto es evangelizar en sus propios espacios, es decir, en su familia, en su trabajo, en la escuela, en la sociedad, entre otros. Proponemos que la mejor inversión es la formación. Después de todo lo que hemos visto, se proponen líneas de acción que nos ayuden a vivir más como una iglesia bautismal, sinodal y misionera. Esto es, ser una iglesia pueblo que ejerza su triple ministerio mesiánico: ser sacerdotes, profetas y reyes. Proponemos que la mejor inversión es la formación. Después de lo visto, proponemos líneas de acción que nos ayuden a vivir como una iglesia bautismal, sinodal y misionera. Esto es, ser una iglesia que ejerza su triple condición mesiánica: ser sacerdotes, profetas y reyes. En la primera carta pastoral de Monseñor Fidencio, ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre, el mejor servicio al hermano es la evangelización, en el número 32 nos invita a repensar el modo en el que estamos viviendo nuestra vida cristiana, pero sobre todo el modo en el que nos estamos formando. Hablamos de la urgencia de implementar ya la iniciación a la vida cristiana de inspiración catecumenal, la catequesis permanente en las pequeñas comunidades y de los centros de formación básica, media, especializada y superior de los discípulos misioneros, afirma el obispo. Don Fidencio también nos dice que urge caminar hacia una iglesia en salida más bautismal, sinodal y misionera, y nos invita a convencernos de que la mayor inversión que se puede hacer en la pastoral será siempre la de promover a las personas, capacitándolas y ofreciéndoles oportunidades para llevar a cabo sus tareas apostólicas con mayor seguridad, eficacia y calidad. Afirma además que si una persona no está formada a manera de Jesús, la actividad pastoral que ejerce va a ir al fracaso. El Papa Francisco, en su discurso del 9 de mayo del 2022, afirma que el crecimiento humano de las personas solo puede tener un impacto positivo en la sociedad cuando se invierte en la formación, en las escuelas y en las universidades para el futuro de un país. Y en el Plan Diocesano de Pastoral se anota que las parroquias deben de convertirse en verdaderos espacios de formación para el protagonismo de los laicos en la sociedad. Los laicos estamos incorporados a Cristo por el bautismo, formando el pueblo de Dios y participando por el bautismo de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Recordemos que los laicos somos hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo, y somos hombres y mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia. Esto lo podemos confrontar en el número 155 de nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Con lo anterior nos podemos preguntar, ¿cómo hemos compartido esta enseñanza y deseo de nuestro obispo en nuestra parroquia? Y además, ¿qué otras cosas podemos hacer? Celebramos y nos comprometemos. Cantamos. Se hace una procesión con el cirio pascual. Nos colocamos en torno a él y cantamos Un solo Señor. Si no te sabes la tonada o la letra, escanea el QR. Renovamos nuestro encuentro personal con Jesucristo por medio de la renovación de las promesas bautismales. Construimos la iglesia, casita sagrada por la opción de una iglesia pueblo.